Buenas tardes a todos, en especial al doctor Jairo Parra Quijano, presidente, y al doctor Ulises Canosa, junto con los demás miembros del instituto. A todos quienes están conectados en este momento, gracias por acompañarme a compartir con ustedes unas breves reflexiones. Esas reflexiones estarán dadas por unas anotaciones sobre las tendencias que ha tenido la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en torno a temas de derecho colectivo. Eso me llevará al final a hacer unas reflexiones sobre seguridad jurídica, favorabilidad antes que legalidad. Son aspectos que siempre me han llamado la atención y por eso quise compartirlos con ustedes. Esta charla, digamos que va a tocar tres temas en especial. El primero es la votación de la huelga, el segundo es la cuota por beneficio de la convención a cargo de una empresa y el tercero es la revisión de la convención, todos tratados en las sentencias pues, que están acá referenciadas. Las dos primeras sentencias que vamos a abordar en tema de las mayorías para votar la huelga es una sentencia muy conocida por todos los colombianos que se profirió en el caso del conflicto colectivo de Avianca y otra que si bien no es tan conocida, casi que por fortuna habría que decirlo, es una que se produjo por la Corte también en el caso del conflicto colectivo de la Universidad Cooperativa de Colombia con uno de sus sindicatos. En la primera de las sentencias, la Corte Suprema de Justicia, debo decir que abordó con lujo de detalles en una adecuada interpretación el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa norma es la que regula cuáles son las mayorías para votar una huelga y trata dos puntos en especial: los sindicatos mayoritarios y los sindicatos minoritarios para concluir cómo deben estos grupos votar la huelga. Y en el caso de los sindicatos mayoritarios, la norma obliga a que la mayoría absoluta de la Asamblea General de Afiliados, mayoría esta que está conformada por la mitad más uno de los miembros de la organización sindical, sean los que pueden votar la huelga. Es decir, en sindicato mayoritario siempre se va a exigir la mitad más uno del quórum deliberatorio de esa Asamblea General de Afiliados para votar la huelga. En tanto que los sindicatos minoritarios, que tienen una amplia restricción para ir a huelga, ellos para que lo puedan hacer necesariamente deben concurrir a contar con el concurso de todos los trabajadores de la empresa y pueden votarla por la mitad más uno. Entonces uno ve que en una empresa, ejemplo de 100 trabajadores, donde 100 sean afiliados, el quórum para la Asamblea General es de 51 y la mayoría decisoria para ir a huelga sería de 27. Para los sindicatos minoritarios, pues en el ejemplo de los 100 trabajadores, 51 tendrían que votar favorablemente por la huelga. En ese caso de Avianca, el análisis que hizo la Corte fue un análisis, hay que decirlo, juicioso, ponderado, muy estructurado en torno a cómo deben ser las mayorías y el respeto que las organizaciones sindicales deben tener por la legalidad dentro de la cual deben moverse, dado que la autonomía sindical no les permite superar el marco de nuestra legislación. En ese conflicto, claramente se definieron en los términos que acabo de mencionar las mayorías que pueden votar una huelga. Y se dijo también que es muy importante que los sindicatos en Colombia se ajusten a las tipologías de organizaciones que tiene prevista nuestra legislación, las cuales están pues, relacionadas en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos habla que hay sindicatos de empresa, de industria o por rama de actividad económica, gremiales y de oficios varios. La Corte entonces puntualiza esos aspectos
y concluye con un tema que para mí es uno de los aspectos de seguridad jurídica que teníamos hasta ese momento absolutamente trascendente. Y dice la Corte, y lo tomo textual, en el mismo sentido, esta sala de la Corte ha precisado que para la decisión de la huelga, en los términos establecidos legalmente, no resulta dable fraccionar la empresa por destacamentos, sectores de la producción, gremios o profesiones, pues la norma se refiere a la empresa, óigase bien, entendida en toda su magnitud. Sin embargo, hay que señalar que toda esa, digamos, reflexión, ese análisis, esa ponderación y correcta aplicación de las normas sobre huelga, hay que decirlo, se vio frustrada en el caso que se presentó contra la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Por qué? Porque en ese conflicto colectivo que realmente termina siendo definido 7 meses después del conflicto de Avianca, en ese caso, el sindicato era un sindicato que opera en la ciudad de Neiva, que estaban afiliados 79 trabajadores frente a más o menos 3.000 trabajadores que tenía la universidad para el momento que se vota la huelga. Esa organización es sindical, es una organización por rama de actividad económica, pero sus estatutos, hay que decirlo, permiten solamente la afiliación de trabajadores de una sede, lo cual claramente está desbordando eso que con tanta precisión dijo la Corte, en que los sindicatos no pueden desbordar el marco establecido en el artículo 356 sobre los tipos de sindicato. Pero aterrizando y bajando a lo que fue la decisión de las mayorías para votar, eh, la Corte, en ese caso específico, dijo que como ese sindicato solamente operaba en una sede de la universidad, era solo con relación a esa sede que se deberían contabilizar las mayorías. O sea, aquí ya hay un abierto rompimiento contra la sentencia anterior, porque ya el fraccionamiento de la empresa entendida, como lo dijo en la Corte, como un todo. Y entonces concluyen que en razón a que el número de afiliados de esa sede para la fecha en que se vota la huelga era la mitad más uno de los trabajadores de la sede, podían hacer la huelga. Realmente es una sentencia desconcertante y al hacer la comparación de estas dos providencias proferidas por una misma sala, de verdad que encuentra uno que los temas de seguridad jurídica pues quedan resquebrajados porque 6 meses antes no se puede dividir una empresa y en este momento, es decir, cuando se falla en junio de 2018 el otro conflicto, si la empresa puede ser solamente una parte de esa para hacer la huelga. Y entonces uno se pregunta si a partir de esa sentencia del caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, los sindicatos se pueden ahora constituir por áreas de empresa, por sedes de empresa, no sé, incluso por unas circunscripciones muy pequeñitas que ni siquiera alcancen a ser un área, sino un grupo de trabajadores perteneciente a la misma que puedan tener el mismo cargo, y sí resulta realmente preocupante. Tan resulta preocupante, señores, que en la revista Actualidad Laboral y de Seguridad Social, número 205 de 2018, se publicó un artículo escrito por el doctor Jaime Felipe Nieto Roldán, al que les invito realmente lean, porque hizo un análisis del impacto y de la inseguridad jurídica que esta sentencia producida por la Corte Suprema de Justicia puede llevar en diferentes conflictos colectivos, porque como les dije, de esta sentencia deriva que en cualquier empresa, en secciones de una empresa,
o en departamentos de una empresa, pues si se crea un sindicato y pues es mayoría de afiliados con relación a los trabajadores del área, pudiera votarse una huelga. Las reflexiones que él tiene, que ustedes las están viendo ahora compartidas en pantalla, marcan cómo ese resquebrajamiento a las mayorías con que se debe votar una huelga realmente marcan un claro error que cometió la Corte y pues la afectación que eso puede producir a futuro en la seguridad jurídica, que para mí es un tema que va a ser reiterativo en esta intervención, porque creo que está siendo muy, muy afectada hoy por hoy esa seguridad que yo creo que todos los abogados y todos los colombianos echamos de menos. Eh, esa es, digamos, la primera parte y las sentencias, pues que me pareció interesante poder contraponer para ver cómo el espíritu de la ley está cambiando de un día a otro, para ver cómo el texto de una norma se aplica diferente de unos meses a otro, aun cuando la corporación tenga la misma composición. Paso ahora a abordar un tema también interesante, que es la sentencia SL 2818 del 24 de junio de 2019, donde la Corte, en su sala de casación laboral, entra a imponer a cargo de las empresas una cuota por beneficio de la convención. Este tema está en nuestro ordenamiento regulado por el artículo 39 del decreto 2351 del 65, el cual fue subrogado por el artículo 68 de la ley 50 de 1990. Esa norma en especial está señalando que los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva, deberán pagar al sindicato durante su vigencia una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato. Entonces, si uno ve el tenor de esta norma, que realmente no es que se preste a mayores discusiones ni a analizar lo que siempre sirve para fundamentar cualquier decisión, que es el espíritu de la ley, si uno va a la norma y la aterriza, encuentra que no hay nada en ella que dé una condición, un requisito de quién le da el beneficio al trabajador no sindicalizado para que él mismo sea el obligado a pagar esa cuota sindical. Entonces, dense cuenta cómo la norma, ¿sí?, dice que el no sindicalizado, por el hecho de beneficiarse de la convención, no está diciendo quién le hace la extensión del beneficio o si es por cuenta propia, pero es la persona que recibe el beneficio y que tiene que pagar la cuota. Sin embargo, en esta sentencia, pues desafortunadamente no fue lo que sucedió y vengo ahora a analizar el punto, obviamente atado al tema que estoy desarrollando, que la extensión de las convenciones colectivas, esto es, que los beneficios de una convención apliquen a terceros distintos de los afiliados propiamente dichos, se dan básicamente en tres eventos, estando acá relacionadas las normas que regulan cada uno de ellos, y es la extensión a terceros, que se da básicamente cuando el sindicato pactante agrupa más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. El siguiente es por acto gubernamental, cuando hay convenciones que son aplicables a más de las dos terceras partes de los trabajadores de una rama industrial en una determinada región económica. Eso hace también que haya extensión. Y una tercera alternativa, que es por voluntad de los trabajadores, que es el marco de la regulación del artículo 39 que ya analicé. Y digo por voluntad de los trabajadores porque es como la Corte lo citó en ese momento, diciendo que esa norma solamente regulaba el tema de la voluntad de los trabajadores. Pero vuelvo sobre la norma y la
voluntad de los trabajadores. Así las cosas, en este caso concreto se dio el hecho que un sindicato pidió en un conflicto colectivo que le obligaran a la empresa a pagar media cuota ordinaria por haber extendido unos beneficios de convención a trabajadores no sindicalizados. Hubo un recurso de anulación donde básicamente el recurrente está planteando claramente que el tema de la cuota por beneficio de convención, pues es un tema que está regulado en la ley y que la carga por recibir ese beneficio la tiene es quien lo recibe y no quien lo otorga, lo cual resulta lógico porque no se puede extender un beneficio y además tener que pagar a un tercero por beneficiar a los trabajadores, reitero, porque ese pago lo debe hacer es quien se beneficia. La Corte sencillamente resuelve el caso diciendo que no puede dictar una sentencia para sustituir de fondo lo definido por los árbitros, lo cual es respetable, pero claramente podía o anular o devolver el expediente para que se actuara conforme a derecho partiendo, y cuando digo conforme a derecho es para no superar las normas, para no contrariar las normas, no para superarlas, porque al fin y al cabo los conflictos colectivos pues sí tienen como fin superar los beneficios económicos. Igualmente, en este tema, la Corte termina diciendo, no, es que el artículo pues 39 que hemos venido citando realmente no regula la extensión unilateral y discrecional de la empresa, solamente regula la voluntad del trabajador de adherirse, lo cual, reitero, se respeta, pero no se comparte desde ningún punto de vista. Se comparte en su integridad, sí, el hecho que le preocupó a la Corte, que obviamente esta es un mecanismo, lo usa, de alguna forma insinúa que lo usa como un mecanismo para proteger el derecho de asociación y de negociación colectiva, en lo cual indudablemente sí puede tener mucha razón, porque puede ser un mecanismo para evitar que la gente se sindicalice, aunque si bien esto es loable, no era realmente el objeto de la petición ni obviamente por el tipo de recurso como es la anulación, donde los temas, digamos, de orden jurídico probatorio de si sí se trataba de una extensión de beneficios convencionales, pues claramente no se dio, pero la empresa terminó con esa imposición por cuenta de esta sentencia de anulación. Por último, me hago referencia a una providencia del 23 de octubre de 2019, donde se trata el tema de la revisión de la convención colectiva, la cual está regulada en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma convencional, y la leo como está redactada, dice: las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ellas, y en tanto estas convenciones siguen en todo su rigor. ¿Qué sucede en la providencia que estamos analizando? La Corte muchos años, excepto en un punto, y es que señala que para que se dé la revisión debe evaluarse al momento de ir a hacerla si el hecho pues realmente fue imprevisible cuando se firmó la convención colectiva. Y eso realmente sí genera una duda muy grande, porque obviamente si estamos hablando de alteraciones de la normalidad económica, no es la alteración de la empresa propiamente dicha. Estos son temas, digamos, de impacto básicamente nacional. No se trata de la quiebra de la empresa, porque pues todos sabemos que en esos casos los trabajadores no participan de las pérdidas de los trabajadores.
Por eso resulta inquietante, porque es que por esa vía, indudablemente, la revisión de la convención se tornaría en un imposible. Bueno, ya una vez hemos hecho estos planteamientos y estas interpretaciones o comentado sobre las interpretaciones de la Corte, sí me ha parecido importante hacer unas preguntas y responderlas. Y es si pueden los jueces apartarse del tenor literal claro de la ley, si el principio de favorabilidad es prioritario sobre el postulado de legalidad, si son prevalentes la jurisprudencia del precedente judicial sobre el texto de la ley y si el mandato contenido en el artículo 230 de la Constitución Nacional puede ser ignorado sobre pretexto de aplicar el principio de favorabilidad. Sobre esto debo señalar que, si bien a partir de 1991, con la expedición de la Constitución Nacional y la aparición de lo que ha dado en llamarse el nuevo derecho, se han ido entronizando en las decisiones judiciales la priorización de elementos que la misma Carta están calificados como criterios auxiliares de la actividad judicial. Y estos son los que realmente han venido teniendo mayor preponderancia, lo cual es respetable, pero nos ha generado muchísimos problemas. Igualmente, el mandato del artículo 230 de la Constitución Nacional, según el cual los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, este postulado se encuentra vigente, pero el respeto por su aplicación, dado el rigorismo que resulta, dado lo riguroso, perdón, que resulta su uso, parecería estar en proceso de secundarización, lo cual puede generar un gran desorden en las decisiones judiciales, dado que este mandato se ciñe al criterio más objetivo para adoptar decisiones por parte de los jueces. Y por último, sin negar la importancia del postulado de equidad y de la jurisprudencia, uno y otro nacen de consideraciones subjetivas que, como tales, pueden cambiar de persona a persona, de tiempo en tiempo, lo cual conduce a que se genere un marco de incertidumbre que riñe con el ideal que cualquier cimiento que busque una convivencia armónica, como lo es el que brinda la seguridad jurídica. Siempre seré una respetuosa de la legalidad y creo que es la que ansiamos todos los colombianos. A todos ustedes, muchas gracias, una buena tarde.